Bueno, yo también lo voy a decir y espero decirlo bien. Arrasáldeon. Buenas tardes. Si ustedes me lo permiten, voy a tratar de contarles una historia. La pequeña, porque es pequeña, historia del descubrimiento del principio collage. No digo técnica, digo principio, y lo remarco. Principio creativo, por supuesto. Realmente este va a ser, en definitiva y en adelante, uno de los grandes métodos creativos de la era moderna, diría yo, incluso de la contemporánea, por supuesto. Este hallazgo parece haber correspondido casi únicamente a Max Ernst, y el filósofo, poeta, pintor, escultor, grabador alemán es alguien bastante completito. En realidad, este procedimiento, o mejor dicho, principio creativo, surge gracias a las fuerzas, a las consideraciones, a los cuestionamientos desencadenados en un contexto muy bien determinado, que es el que nos sitúa en el momento dada surrealista. Estamos hablando desde 1900, acabándose la Primera Guerra Mundial, en adelante hasta la finalización del movimiento surrealista, que todavía no ha finalizado. Ernst, como veremos en adelante a lo largo de toda la conferencia, perfiló sus fantasías definitivamente en forma de frottage y de collage. Por cierto, las palabras están reconocidas en el diccionario están reconocidas definitivamente en el diccionario por la Real Academia de la Lengua, y se escriben y se pronuncian, ya no en francés, se escriben sin la doble letra, sin la L, sin la T, y se puede decir collage y frotaje. Se dice, está bien dicho, pero no lo voy a decir porque suena muy mal. Bueno, Ernst depuró o perfiló sus fantasías en forma casi siempre de collage y frottage, también, por supuesto, de pintura, con la misma idea que los collages y frottages. Y depuró las técnicas hasta conseguir finalmente imágenes y relatos, sobre todo, tan sorprendentes como sugerentes. Solo tienen que ver la exposición para comprobarlo. Para comenzar a adentrarnos en el mundo creativo de Max Ernst, nada mejor que imaginarnos caminando por una calle de Colonia, la ciudad alemana, por supuesto, en torno a 1919, calles muy mal iluminadas. Alemania acababa de perder una guerra. Alemania estaba absolutamente destrozada y deprimida, y no se creía en nada. Era una gran época de descreimiento. Pues imagínense toda esa época. Vamos caminando por Colonia en torno a 1919 y encontramos un pequeño zaguán, mal iluminado, por supuesto, con una pequeña luz al fondo, una puerta, y arriba un rótulo que pone imprenta Ernst. Esta era la imprenta donde habitualmente trabajaba Max Ernst. Los trabajos de los dadaístas en aquella época eran prácticamente publicaciones de imprenta, ¿no? Evidentemente había muchísimas exposiciones, muchísimos acontecimientos provocadores, pero realmente su trabajo salía de la imprenta. Allí, por supuesto, se debatía, acudían todos los compañeros dadaístas, no solo de Colonia, también se acercaban los de Berlín, incluso la gente de Rusia, o Kurt Schwitters aparecía por allí regularmente. En este ambiente, las mesas y todos los rincones estaban llenos de impresiones fallidas, pruebas desechadas, matrices amontonadas. En definitiva, los restos de una imprenta, lo que daba lugar a una sobreacumulación de todo tipo de imágenes, en definitiva, muchas de ellas, o casi todas, fragmentadas. Acuérdense de esto, la acumulación de imágenes fragmentadas, que estaban allí, de forma natural, ¿no? Y en ese contexto se generó el maravilloso Gabinete de las Maravillas, donde, por casualidad y gracias a esa acumulación,
y a la misma combinatoria que se da de elementos, se llegaba fácilmente a una especie de irritación óptica. Un atracón para el sentido de la vista, para aquel que, o aquella que está avezado, ¿no? El principio collage, por tanto, estaba servido. Allí estaba. Y no era precisamente una cuestión de orden técnico, evidentemente. Era algo mucho más hondo, un nuevo modo de construir imágenes e interpretar el mundo, que se centraba o se articulaba exactamente en los presupuestos que luego serían surrealistas, en torno al desplazamiento y reemplazamiento de las imágenes y de sus significados. El procedimiento es fácil. Aparto, descontextualizo y la imagen al entrar en otro contexto adquiere otro significado, pero sigue siendo la imagen anterior. La fantasía se desata, evidentemente. En la segunda parte de escrituras, para aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que estéis interesados en Maxer, este texto es maravilloso y es un texto que se puede encontrar relativamente fácil. Es un texto publicado por Gallimard en 1970, pero con posterioridad. Polígrafa, que es una editorial catalana ya desaparecida, lo publicó en 1982 perfectamente traducido al castellano. Si alguien está interesado, le pediría que lo buscara. Es fácil de encontrar en Internet, lo encuentra facilísimo y el precio es muy asequible. Es una maravilla. Todo lo que les voy a contar está un poco contenido ahí, ¿no? Decía que en la segunda parte de esta publicación, publicada por Gallimard en 1970, Maxer murió en el 76, poquito antes, vaya. Es el compendio biográfico, poético y programático, sobre todo, de Maxer. Y allí describió su particular descubrimiento del collage, como si se tratara de un acontecimiento visionario. Y si me lo permiten, también lo voy a leer tal cual él lo escribió. Un día de 1919, encontrándome en un día lluvioso en una ciudad a orillas del Rin, me sorprendió la obsesión que ejercían sobre mi mirada excitada las páginas de un catálogo ilustrado en el que figuraban objetos destinados a la demostración antropológica, microscópica, psicológica, mineralógica, paleontológica. Encontré reunidos en el catálogo elementos de figuración tan distantes que la misma absurdidad del conjunto provocó en mí una intensificación súbita de las facultades visionarias e hizo nacer una sucesión alucinante de imágenes contradictorias, imágenes dobles, triples y múltiples, que se superponían entre sí con la persistencia y la rapidez que caracterizan a los recuerdos amorosos y a las visiones de duerme-vela. Los recuerdos amorosos y las visiones de duerme-vela son sobre todo obsesivos. El relato, que tiene una evidente clave surrealista, está escrito mucho después de ese 1919, por supuesto. Está escrito en torno a 1930, luego en pleno movimiento surrealista, y ya Maxer está plenamente integrado, ¿no? El relato, que tiene esta clave surrealista, goza del carácter místico típico del romanticismo surrealista. Y no es el único, porque Maxer se lo apropia, pero a la vez, qué sé yo, pues Raoul Hausmann o Hans Arp habían escrito textos muy parecidos. Parecía que se estuvieran copiando entre ellos. El de Hausmann es muy gracioso. Le sucede al ver una imagen de soldados de la primera, una fotografía de soldados de la Primera Guerra Mundial, estándar, en el que estaba en una casa familiar, en el que habían sustituido o habían pegado sobre uno de los rostros la fotografía del hijo que estaba en la guerra. No tenían la foto del hijo con sus compañeros, estaba la foto pegada allí. Y en torno a esa casualidad, Hausmann cuenta algo muy parecido a lo que contaba él. Y del mismo modo Hans Arp, que son sus compañeros dadaístas, ¿no? También Arp y Hausmann describieron los descubrimientos como fortuitos, resultado de una especie de abandono a unas fuerzas misteriosas.
algo así como la antigua, bueno, como la antigua imaginación, o como se describía la imaginación, sin serlo, vaya. El descubrimiento del collage, evidentemente, no es, como insisto, no es solamente cosa de Max Ernst, se celebraba en toda la internacional. Pero, como llegó a afirmar incluso Luis Aragón, sin duda todo el aire, todo el mundo del collage giraba en torno a los collages de Max Ernst, y solo de Max Ernst. Este había realizado sus primeros collages en torno a 1919, fruto del trabajo en aquella imprenta, y se puede comprobar que el material de procedencia es el material de una imprenta, evidentemente. Se había dedicado a combinar un material proveniente de grabados originales destinados a publicaciones científicas, técnicas y educativas, folletos publicitarios en el que figuraban detalles y secciones de equipo industrial, como pueden ver aquí, conquistas técnicas y todo tipo de taxonomías enciclopedistas. Se ven perfectamente los tipos de imprenta, recortados y vueltos a combinar, conformando una especie de esqueletos humanos, ¿no? En 1921, 3 años antes de la publicación del primer manifiesto surrealista, Ernst realizó una exposición prodigiosa en la Galería Aux Sans-Pareil de París, invitado por André Breton. Envió 56 collages. Todos estos que, bueno, estos son parte de los que están viendo ahora, son parte de los que envió en aquel momento. 56 collages que llegaron a casa de Francis Picabia. El material y el procedimiento con el que estaban hechos resultaba de lo más inquietante. Era una fotografía, era un cuadro, era una combinación de... ¿Qué era aquello? ¿No? Era medio impresión y a la vez toques de pintura. Cuando André Breton, acompañado casi por todo el pleno del grupo surrealista, puso la vista encima de aquellos collages, aquí está el grupo surrealista, en un cuadro de Max Ernst, precisamente, pintado con mucha posterioridad, en el año 30, más o menos. Cuando Ernst y sus compañeros surrealistas pusieron la vista encima de todos estos collages, cayeron fulminados, literalmente, pero fulminados por la fascinación que les provocó. No daban crédito realmente a lo que estaba sucediendo allí. Alguien que no era estrictamente de su entorno, porque venía del entorno alemán, del dadaísmo alemán, de Colonia, de Berlín, había dado de algún modo con la clave, ¿no? Ernst no era fiel al discurso de Breton, que era alguien bastante fagotizador, alguien que le gustaba dominar y controlar la situación y decir incluso qué debían de pensar sus acólitos. No, Max Ernst para nada era fiel al discurso. Max Ernst casi no tenía ni idea de esto, o sí, ya veremos. El caso es que Ernst había dado con la forma final, y de forma muy adelantada. Literalmente, para Breton, los collages de Ernst eran objetos hablantes. E intuyó instantáneamente la valiosísima aportación que Ernst podría hacer al movimiento surrealista. Se apoderó de ellos inmediatamente. Breton era así, le gustaba apoderarse de las cosas, no sé, como acto de demostración de fuerza y evidentemente porque encontró allí la representación perfecta. El collage, de este modo, pasaría a ser un principio íntimamente ligado a la pintura surrealista. Realmente la pintura surrealista está construida como se construyen los collages. Imagínense que yo, para pintar un cuadro, pues me monto un collage y lo traspaso literalmente, lo traslado literalmente a la pintura, incluso con la posibilidad de someter los elementos de diferente procedencia a un único estilo.
con lo que el conjunto quedaría mucho más cerrado. La pintura surrealista, o por lo menos la pintura que tiene que ver con la representación de los sueños, o con ese automatismo sensible, es toda así, realmente, se construye así. La otra pintura surrealista es la de la automática, la del automatismo motor, la abstracta, digamos, ¿no? Los collages estaban elaborados, vamos a seguir con ellos un poquitín, con tal minuciosidad como se puede comprobar muy bien en la sala, ¿no? No exactamente con este tipo de collage, que no están, pero sí con la pintura, que es tan delicada como los mismos collages. Los collages estaban elaborados con muchísima minuciosidad, tanto que muchas veces las incorporaciones de los recortes de las imágenes de aquellos catálogos, junto con un toquecito de gouache o incluso una cortina de gouache entera, no se sospecha, hasta el punto de establecerse en algunos casos una continuidad perfecta entre el material prestado, como se ve aquí, y el fondo que lo acoge. Pero no solo había collages como los que acabamos de describir, se experimentó diversos procedimientos para manipular aquel material, sobre todo los fotomontajes, que es una clave muy de este tiempo y muy relacionada con el cine, precisamente, con el fotomontaje del cine. El cine, al fin y al cabo, es fotomontaje, y en aquel momento se estaba experimentando muy radicalmente con la imagen en movimiento. ¿Y cómo se monta una historia en una película? Recortando y volviendo a pegar trozos. Y ahí nos inventamos el mundo entero. Pueden flotar elefantes o pueden bucear, no sé, alacranes, por decir algo. Lo que queramos, con el montaje, el recorte y volver a montar, ¿no? De algún modo, estos collages, que son más fotomontajes, vienen a representar muy bien. Fíjense, en este es una maravilla. Y además, en la sala, en la mesa vitrina, que hay 3 dibujitos, uno de ellos es precisamente este, o el extracto de este, ¿no? Todos los dadaístas tiraron del fotomontaje, era la herramienta, era lo más fácil, evidentemente, incluso te evitaba la utilización de recursos pictóricos de verdad, que por cierto querían destruir todos los dadaístas, o aborrecían de algún modo. El fotomontaje era muy querido, precisamente porque era el recorte de fotos y el remontaje, ¿no? Siguió experimentando muy diversos procedimientos, aquí tienen más fotomontajes, hasta llegar a un modo de collage especialmente sofisticado, que es lo que él llamaba, o en alemán creo que es Übermalung, que quiere decir sobrepintados. ¿Qué hacía? El trabajo, este es el collage definitivo, ¿no? Se llama la habitación del maestro o algo así, que los títulos, como ustedes saben, también acababan contribuyendo a esa locura que suponía la visión de todo esto. Este es el collage en cuestión. ¿Y cómo está resuelto esto? Aquí está la clave. Esto es una lámina, perdonen la calidad de la imagen, pero esto es una lámina de divulgación, de las típicas que en aquella época se distribuían en colegios. Por ejemplo, se colgaban en la pared y ahí se explicaba, pues, ahí estaba todo condensado de algún modo. El mundo humano, el mundo animal, el mundo vegetal, relaciones sociales. Maxer procedía a tapar lo que no le interesaba con una piel de gouache. Voy para atrás. Comparen dónde está el oso. Toda la parte de arriba ya no existe en el collage. ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la ballena? Ay, perdón. Todo lo demás está tapado por una capa de gouache, por una piel muy fina, que deja incluso entrever el fondo que sostiene estas imágenes, ¿no? Son maravillosos, desde luego se llaman los Übermalung, perdón. Aquí hay otro ejemplo. Esto en el original era una lámina para una tienda, para una sombrerería, para
Esta gente que va vendiendo sombreros por las sombrerías, pues llevaba su lámina, su catálogo. La página del catálogo, la misma historia. Ha eliminado con la piel de Watch lo que no le interesa, hasta construir con aquellas figuras de tipografías, construir una especie de esqueletos humanos, dotados de su propio sombrero, por supuesto. El espacio proyectado en estos Ubermalum, en realidad, es el santuario o el ámbito de lo que no se ha ocultado. Es un tipo de collage muy especial, en el que no se recorta, solamente se tapa. Con posterioridad, Ernst también asimilaría a la perfección, estamos en 1920, ha llegado a París, el movimiento surrealista todavía no ha comenzado, pero está a punto, los presupuestos están todos planteados. Y con posterioridad, desde luego, asimilaría a la perfección las ideas del psicoanálisis, seleccionándolas, aquí se ve mucho de psicoanálisis, seleccionándolas y manipulándolas en beneficio de sus propios fines, tal como pretendió Breton con el maestro Freud, aunque a Breton parece que le salió un poquitín peor. Al fin y al cabo, útiles para la creatividad y la generación de artificios poéticos. Es curioso cómo Ernst conocía el psicoanálisis con muchísima anterioridad, antes de conocer a Breton. Era un momento en el que la coincidencia era total, ¿no? En el momento, porque había surgido precisamente la teoría del psicoanálisis a comienzos de siglo, la relatividad, el cálculo estadístico, todo se concentra ahí, no es el ambiente de ese comienzo de siglo hasta los años 30. Ernst había conocido precisamente el psicoanálisis a través de un discípulo de Freud llamado Karl Otten. Su fascinación por el método fue enorme y se dio cuenta de que jugando con los elementos del sueño podía dar a su trabajo un aura psicoanalítica, lo que no implica necesariamente que siempre empezara a trabajar con una estrategia perfectamente diseñada, todo lo contrario, porque en el fondo el trasiego estaba dado, ¿no? El trasiego entre la teoría y lo que yo quería hacer. Y al final, lo que Max quería hacer. Y al final la fusión de ambas cosas. Y no se sabe un poco qué es antes, ¿no? O sea, quiero decir, qué es antes. Si Ernst se preocupaba realmente de dar el aura psicoanalítica o no, o simplemente con posterioridad tocaba el collage lo justo para que tuviese ese aura, de forma muy intencionada y quizás perversa, ¿no? Es decir, simplemente Ernst creció como artista en esa época en la que el psicoanálisis aparecía por doquier y consecuentemente se sintió atraído por el simbolismo freudiano. Y la manera en que este podía ser manipulado, sin más, diría yo. ¿Qué sucedió aquí, como les estaba tratando de contar? ¿Qué fue antes? ¿La acción o el texto? ¿Los collages de Ernst o la teoría de la imagen del surrealismo que estaba por surgir? Quizá fuera simplemente el ambiente del momento. Y precisamente mucho ambiente dieron el grupo Dada. Ahora me retrotraigo un tanto. Me voy al grupo Dada, al grupo al que pertenece Ernst. Dada preconizaba la confusión de las categorías estéticas. Esta es una imagen muy arquetípica de las movidas Dada del Cabaret Voltaire, con Hugo Boll disfrazado de medio obispo, cantando cosas incomprensibles, en torno a 1916 ya. Dada preconizaba la confusión de las categorías estéticas como uno de los medios más eficaces para dar juego al rígido edificio del arte en aquellos momentos. Y esto lo decía apasionadamente, no dejaba de cantarlo, Tristan Tzara. Esta confusión de valores procede de dos principios esenciales. Esto es muy importante. Es lo que hace Ernst al final. Y esos dos principios esenciales para confundir los valores son la total identidad entre la palabra y la idea.
y la espontaneidad. Este es el fundamental, es decir, el rechazo a intervenir sobre lo que se profiere en virtud del principio inicial. Y este es el gran secreto de Dada y de Tristan Tzara, que gritaba: el pensamiento se hace en la boca, no se piensa, se hace en la boca, después se piensa. De esta manera, la transgresión de los límites y de las formas tiende a favorecer la expresión más espontánea posible en los seres humanos. Si algo caracteriza a Dada es el uso que hizo del azar. Antes de ejercitarse en la combinatoria de los juegos de azar, debía considerar necesariamente que todos los materiales tenían que tener el mismo valor. O dicho de otra manera, ausencia del mismo. De ahí que se creyera en aquella época ciegamente en un arte total, obtenido por acumulación caótica de elementos dispares. No había áreas de conocimiento de diferentes disciplinas. Las había, evidentemente, eran lo que querían romper totalmente. La asociación de elementos inconexos se constituyó así en el nuevo paradigma de la creatividad. El azar vino a ser un nuevo estimulante en la creación artística, el mayor descubrimiento de Dada, lo que lo distinguió realmente del resto de grupos del movimiento de vanguardia, de los movimientos de vanguardia. Con la apropiación del azar, Dada trató de recuperar la inmediatez fundamental de la actividad artística, casi de cuando éramos cromañones, literalmente, precisamente en una época de escepticismo muy generalizado. Había que remover el momento, la gente estaba demasiado deprimida por la cuestión de la guerra, por el descreimiento generalizado en cualquier ley o en cualquier valor. Se había fundido todo en la guerra, no quedaba nada. Y esta gente vino a montarla, a liarla de algún modo. La práctica del azar consistirá básicamente en la utilización de asociaciones fragmentarias, de cualquier material combinable al alcance del verbo y de la mano. Y la práctica adopta la forma de la técnica, ampliamente diversificado en este caso en forma de collage. Proliferaron así multitud de métodos que observaban todos el mismo principio de funcionamiento, un principio idéntico, el del collage. O mejor aún, y en términos más generales, el del montaje, precisamente relacionado con el cine, como les había contado, entendido como el acercamiento de elementos inconexos. De esta insospechada y casual aproximación, los significados de lo real saldrían totalmente trastocados, desplazados, y recompondrían a su vez una nueva realidad. El azar, bueno, aquí está un poco, esta imagen la pongo, es muy posterior, Esta imagen se corresponde con aquella exposición famosa que los nazis hicieron en Berlín para burlarse del arte este que no era el arte oficial nazi, ¿no? Pero me viene muy bien porque es un poco, al final acabaron recreando el ambiente más Dada posible. Los ambientes Dada eran así. Bueno, tal fue el éxito de la exposición que saben esta historia, ¿no? Las dos exposiciones estaban montadas al lado una de otra. La del arte nazi y la del arte de los locos. Pues esta exposición tuvo 5 veces más visitantes que la otra, lógicamente. Es la mejor manera de llamar la atención, provocar un poquito. El azar adoptaría su forma definitiva con el surgimiento del principio collage, como estoy relatando, pero bien sabemos que el collage, por lo menos un dato para que ustedes sepan de dónde viene o los inicios del mismo, sabemos que el collage tuvo sus precedentes en el cubismo y en el futurismo. En el cubismo en forma de aquellos papier collé que hacían tanto Braque como Picasso, no se distinguen. Este concretamente es de Braque, pero podría ser de Picasso perfectamente. Bueno, de hecho vivían juntos, el padre de Braque tenía una empresa de papeles pintados para pared,
para paredes, y de ahí Braque se traía todo lo que podía de la fábrica de su padre, lo dejaba en el estudio con Picasso y se ponían a hacer este tipo de cosas, ¿no? Los periódicos. Y esto es un collage. Realmente lo que pasa es que es un collage muy primitivo y digamos que el collage aquí actúa de forma tautológica, se representa a sí mismo. El papel pegado es un periódico y es un periódico, no quiere ser otra cosa, ¿no? El futurismo prácticamente es igual, hereda el cubismo. Pueden comprobar este collage o esta pintura que contiene un collage también, del mismo modo que los cubistas, es tautológico el collage. Lo que pasa es que en el mundo del futurismo hay mucho más movimiento en la pincelada, en la reconfiguración de los objetos, mejor dicho. También es importante señalar que en la medida de que las formas abstractas puras se generan por la relación del medio con el instrumento, no importan tanto las soluciones visuales como la misma lógica del funcionamiento. Aquí se estaba poniendo en cuestión un conceptualismo desaforado, al que ahora estamos bastante acostumbrados, no tanto en aquella época. Las nuevas formas, al margen de sus relaciones de superficie, se pueden constituir a partir de una razón vitalista. Se generan por sí mismas, copiándose unas a otras o reproduciéndose unas a otras. Desde esta idea de libertad puramente biológica, los pintores no objetivos rusos, que también tienen mucho que decir aquí, hicieron sus collages. Sobre todo atendiendo a la noción de fragmento. La forma parcial adquiere, según este principio vitalista, una existencia autónoma, equiparable a la de las formas completas y complejas. Fiel a estos nuevos parámetros, la lógica evolutiva de las secuencias formales ya no se articularía en base a una emulación imitativa de las formas. Lo haría situándose en el plano de las transformaciones. Estamos entrando un poco en la definición de lo que va a ser el collage, ¿no? Trabajos como los de Tatlin, o Rodchenko, o Popova, hasta llegar a Arp. El collage, como consecuencia del ejercicio sin límites del azar, encierra una crítica a los requerimientos de la tradición de la pintura. Dada pretende, ante todo, socavar la idea de una vinculación del artista con su obra y eliminar de una vez por todas el valor autográfico de la misma. Mientras el artista limita cada vez más su propia participación, él mismo se convierte en espectador. Esta afirmación realmente supone toda una declaración de intenciones en contra del mito de la creación, de la leyenda del poder creador del artista. Dada fue muy insistente en esto y veremos que entrando en numerosas contradicciones. Si bien es cierto que en las operaciones con el collage es el azar quien preside los nuevos encuentros, este se ve limitado por la elección del artista, lógicamente, por casual que ésta pretenda ser. Así lo había aceptado Hans Arp, que arrojaba papeles al vuelo y los hacía suyos, porque los había arrojado a él, sí, al vuelo. Caían más o menos así. Sí, esto en teoría está construido así, forma un poco parte de la leyenda del azar y del mundo dada. Yo estoy seguro de que estos papeles no cayeron así, estoy segurísimo. Y seguro que Arp los desplazó un poquito, los puso más aquí, cambió el color de alguno para que finalmente fuese este objeto, ¿no? Bueno, pero está muy bien, toda esta mentira y toda esta trampa al final construye muy bien la historia. Arp lo había aceptado, ese arrojar, el azar consciente, estaba perfectamente aceptado por Arp, con su muy consciente y selectiva explotación de esta nueva herramienta. Incluso en el caso extremo de Tristan Tzara y su alter ego Duchamp, que empeñado en evidenciar
otra composición de arte. Duchamp, empeñado en evidenciar única y exclusivamente la omnipresencia del azar, no manifestaba otra cosa que su propia decisión, su decisión particular. Como ejemplo, las tres medidas patrón o algo así. Esto es un trabajo de Duchamp en el que coge exactamente un hilo de 1 metro, lo arroja al suelo y como cae, que cae un tanto más corto, lo recorta en forma de las maderitas y lo coloca en una caja, un múltiple que luego se distribuye. Estaba transformando la noción de metro. El metro ya no medía lo que mide el metro este que hay en París. No, medía lo que Duchamp proponía. A propósito de Zara, el más radical en la utilización del azar inconsciente, Jean Cocteau llegó a decir: el simple hecho de que su mano dirija el azar hace que ese azar sea suyo, lo que al final va a imposibilitar un tanto esa negación a la autoría personal. El collage, evidentemente, está muy considerado como el mejor procedimiento de liberación posible, ¿no? Porque se provoca la libre asociación. Pero a nivel técnico se ve afectado por abundantísimas reelaboraciones para recolocar, para poner, lo que también, evidentemente muy conscientes, lo que también imposibilita bastante esta noción este tratar de romper la autoría, ¿no? O la noción de autoría. Lo que en Dada empezó siendo simple regocijo ante el pegote de papel, que literalmente fue así, acabó tornándose de algún modo en urdimbre metafórica en el surrealismo. La fragmentación, en función de su constante mecanismo de recontextualización, revela la esencia de las cosas y también su fragilidad. Muestra la facilidad con que se pueden cambiar nuestro entendimiento y percepción de la palabra y de la imagen. De esta manera, los fragmentos de objetos acabarán constituyéndose en símbolos. Aunque el montaje parta de esa idea de fragmentación, sin más, puede convertirse con suma facilidad en la representación de cualquier narración paradójica. Y merece la pena parar en esta nueva dimensión que alcanzará el azar con el matiz surrealista. Se trata del azar objetivo, que es algo maravilloso. En sí mismo constituye una manera de actuación ante los acontecimientos de la vida y sus consecuencias. Para que me entiendan, el azar objetivo es objetivar el azar. O sea, darle cuerpo, hacer sólido un acontecimiento de azar, que sucede por azar, pero con unos condicionantes. La misma noción de azar objetivo, planteada por los surrealistas, es una manera de actuación ante los acontecimientos de la vida, una manera de comportamiento. No olviden que los surrealistas militaban en un grupo de tendencia claramente comunista, y obedecían a un modo de comportamiento compartido. Eduardo Westerdahl, que también es uno de los grandes estudiosos del surrealismo, lo define con muchísima exactitud. Nunca he encontrado una mejor definición para el azar objetivo. El encuentro de una casualidad externa y de una finalidad interna. Es algo así como un propósito, como una obsesión que va encontrando manifestaciones, pero solo para quien tiene la obsesión. Porque evidentemente los individuos elegimos nuestro azar y las mismas causas no tienen los mismos efectos según las circunstancias, el momento o la personalidad de cada uno de nosotros. Entre millones de posibilidades externas a los que nos podemos enfrentar, hay unas pocas que cuentan de vez en cuando. Eso es el azar objetivo. Es algo así como lo que sucede con el enamoramiento, ¿no? La obsesión que se puede tener cuando uno está enamorado hace que veamos casualidades donde no las hay.
de ningún modo, ¿no? Caray, vive en el número 63 de la calle, no sé, de la calle de Morfeo, y yo nací en el año 63. Eso es un hecho de azar objetivo y eso es una fijación obsesiva. El mismo Freud intervino en el asunto sentenciando que los hechos de azar objetivo son determinados individualmente y elegidos arbitrariamente entre todos los hechos observables. Como acabo de decir, ante una necesidad concreta surge una aparente casualidad que, convertida en indicio por la susceptibilidad neurótica, hablará al individuo de relaciones secretas y mágicas. En realidad todo se reduce al deseo. El carácter proyectivo del azar objetivo hace que sea imposible confundirlo con la mera casualidad. Más bien se trata de una emoción de extrañamiento provocada por la revelación de un deseo que haya encontrado su manifestación simbólica. Del mismo modo podemos considerar al objeto surrealista como una consecuencia directa de la teoría y práctica del azar objetivo. Tanto si se trata de una construcción como un hallazgo, que eran los dos modos de manifestar el azar objetivo, lo importante es el extrañamiento que solicitamos en los objetos. Esta pieza es muy famosa de Meret Oppenheim, ¿no? ¿Esto es posible? No. Es fruto de una obsesión, evidentemente. Probablemente Meret Oppenheim ordeñó vacas. Muy probablemente. Y de ahí, muy probablemente venga esta imagen, asociada con el pelo y con el contenido de las tazas. De un modo muy personal y particular. Esto lo leí en un sitio muy raro. No sé si será verdad, pero está maravilloso de algún modo, ¿no? Sin duda los ready-made de Marcel Duchamp, en este sentido tienen muchísimo que decir, ¿no? Esos encuentros fortuitos, esa gracia en ponerle el bigote a la Mona Lisa o firmar el urinario con un personaje ficticio. El movimiento bretoniano se opuso rotundamente a una mirada convencional y cansada, que es de lo que va todo esto. Por el contrario, la mirada debería ser sometida a una continua renovación, a nuevos modos de ver. La pintura surrealista, como caso particular del objeto, del azar objetivo o del objeto surrealista, conquistaría un lugar muy relevante dentro del mundo del surrealismo. Y como ejemplo de pintura surrealista solamente traigo dos imágenes, que son dos cuadros precisamente de Maxent, literalmente construidos según el principio Collage, como podéis comprobar. Este es Edipo Rey, en el que evidentemente hay un análisis de carácter psicoanalítico, el complejo de Edipo, los dedos agujereados, no los pies, pero sí los dedos, en fin, el padre y la madre que abandonan, es todo un mito relatado de una forma surreal. Vamos para adelante. Bueno, este cuadro, que es una maravilla, este es el que te comentaba yo, que es algo así como dos niños son amenazados por un ruiseñor. Es una pequeña construcción, es un hallazgo, es una pintura al final y es un objeto surrealista. A primera vista, los surrealistas también parecen abogar por una negación radical de la noción de autoría o estilo, como venían haciendo los dadaístas. De hecho, todos los dadaístas al final acabaron siendo surrealistas. No eran tan mayores. No hay tanta distancia entre el Dada y el surrealismo, y todos estaban en lo mismo. Lo que de algún modo en Dada era energía destructiva, bueno, no tan destructiva, porque acababan construyendo, evidentemente, pero sí destructiva. Había que romper todas las fronteras, todas las diferencias, ¿no?, jerárquicas. Surrealismo coge esa vorágine destructora y la transforma, como por arte de magia, con un pequeño toque en todo lo contrario, en una energía súper creativa. Solo hay que cambiar el signo, ¿no?, y transformar lo que puede destruir en lo que puede construir.
En el surrealismo debemos distinguir, es una gran producción la del surrealismo, evidentemente, pero debemos distinguir el grupo o escuela de los procedimientos empleados por cada artista. Es muy mágico el surrealismo por eso, no hay dos pintores que se parezcan. Qué sé yo, en el expresionismo está muy bien definido cuál es el lenguaje formal que te lleva a una visión angustiosa de la vida. Cuerpos estirados, angulosidades, destrucción del espacio, tal y como contrastes brutales, ¿no? Deformaciones, y todos los pintores mantenían, o todos los pertenecientes al movimiento mantenían esos criterios. Me he pasado muchísimo tiempo. Los surrealistas, en cambio, se resistieron a la creación de un estilo monolítico. La propuesta de un estilo surrealista único es, desde su esencia, muy problemática, ¿no? La dialéctica del movimiento implica que cada artista aportaba su propia interpretación, su propia percepción del surrealismo, lo que resultaría en una amalgama de estilos que desafían a cualquier categorización rígida. Algo así como que los artistas desde ese momento vagarán a través de la historia como nómadas que reactualizan el pasado, destruyéndolo y reconstruyéndolo. El pasado solo se abordaría de forma fragmentaria, al modo del collage, y con imágenes hechas a semejanza de. La fragmentación y la apropiación darían paso al abandono de las jerarquías, del estilo y de las tendencias homogéneas. Y para muestra un botón, Francis Picabia. Lo que para Francis Picabia supuso toda una vida de pausada evolución, se convirtió en el punto de partida de infinidad de pintores de la modernidad, actuales, o de la contemporánea, modernos y contemporáneos. Los cambios de estilo en Francis Picabia son impresionantes. A cada año cambia más. Esto es de 1925, esto es de 1930 y tantos, elegía española. No hay estilo, evidentemente el estilo ha desaparecido. Todo lo que puede valer para una expresión personal es el estilo de cada uno. Esta negación del valor de lo autográfico, planteada por primera vez por Dada, tiene como consecuencia directa una afirmación, lo que Luis Aragón llamó la personalidad de elección. Algo así como que el interés de cualquier texto automático parece estar en función de la personalidad del autor, claro, puesto que el pensamiento puro resultará mucho más abundante cuanto más rica sea la biografía intelectual del autor, lógicamente. Está solucionado el problema aquí de la cuestión de autoría y de estilo. Claro, cuanto más abundante sea esa biografía del autor, más ricas serán las posibilidades y más rica será la combinatoria. Y mejor podrá elegir entre todo lo que produce. Todo este cúmulo de contradicciones, con la supuesta inconsciencia del azar, con la misma noción de estilo y con las ideas de autoría y apropiación, han querido retratar, y perdónenme que me haya extendido un tanto más de lo que pensaba, el ambiente en el que se produjo el nacimiento del procedimiento collage como principio creativo. Como hemos visto antes, Ernst lo hizo absolutamente suyo y lo desarrolló aún más con la técnica del frottage y con sus novelas collage. Definitivamente estos son los dos procedimientos que fuerzan la inspiración para Ernst, evidentemente, el collage y el frottage. Ambos desatan por igual las operaciones de condensación y desplazamiento, muy típicas precisamente del psicoanálisis o del psicoanálisis freudiano, o mejor dicho, que es psicoanálisis, muy típicas de cómo funcionan los sueños realmente. La única diferencia radica en que si bien el collage utiliza
imágenes prestadas, el frottage recurre a texturas. Aunque él ya había experimentado con el frottage mientras que hacía aquellos collages de 1919, esos esqueletos de tipos de madera eran en realidad collages. O sea, los frotaba y luego recortaba y los pegaba. Ahí es donde se inicia de algún modo el frottage, ¿no? Como un elemento auxiliar de algún modo. También en aquella imprenta Earth. Al tiempo que ejecutaba sus primeros collages, evidentemente formaban parte de lo mismo y en realidad son lo mismo. Pero no es hasta 1925 cuando Ernst sustituye definitivamente las imágenes obtenidas recortando fotografías de un catálogo por las texturas obtenidas calcando una superficie, disponiendo un papel sobre la misma y raspándolo con un grafito romo. La técnica parece muy simple, todos hemos jugado a ella, a sacar la moneda, y parece muy fácil. Y lo que no es tan fácil es con esta técnica montarse toda una historia, ¿no? Aquella imaginería, la diferencia fundamental también entre el collage y el frottage, aquella imaginería existente que reflejaba cierto ámbito cultural en el que él recortaba continuamente, fue reemplazada por puras y simples texturas de la naturaleza, podríamos decir, ahistóricas, no pertenecientes a ningún reino estético, y esta es la gran diferencia, lo que permitió una interpretación mucho más libre. La interpretación con los collages estaba un poco determinada por el ámbito cultural que los construía. La de los frottages es otra historia, es absolutamente nueva. Del mismo modo que él describió su particular descubrimiento del collage, con un claro regusto surrealista, como si se tratara de un acontecimiento visionario, lo hizo con su particular descubrimiento del frottage. Y no merece la pena aquí citarlo otra vez tal cual, ya que es exactamente igual que el relato del descubrimiento del collage. Lo único que sucede aquí es que él sustituyó el Rin por el mar, ya no estaba a orillas del Rin, estaba a orillas del mar, y las páginas del catálogo ilustrado las sustituyó por las texturas, bueno, un poco como las que vemos aquí, de madera, de un suelo gastado y pulido. El relato es exactamente igual, porque el procedimiento es exactamente igual. Un tanto diferente técnicamente, pero el principio creativo se mantuvo tal cual, idéntico. Ernst relacionó la escritura automática con el frottage y como un espectador asistía indiferente o apasionado, pasivo o activo al nacimiento de su obra y observaba las fases del desarrollo de esta. Aunque la pretendida pureza automática se veía un tanto comprometida con las abundantes reelaboraciones. Otra vez estamos. Es automático el inicio del proceso, pero es demasiado reelaborado el final del mismo. No es más que una pequeña contradicción, porque el automatismo se da, evidentemente. De hecho, la creatividad afloró como consecuencia de la presión ejercida sobre los sucesos del azar. Tras los primeros experimentos de 1919, Ernst comenzó a utilizar el frottage en los años posteriores de forma muy natural, casi como un medio auxiliar, como una ampliación literalmente de su paleta de recortes para collage. En 1925, con la técnica totalmente depurada, produjo íntegramente su Historia natural, una serie de 34 frottages publicada por Jean Boucher en París, en fototipia, un procedimiento maravilloso, complejísimo, un procedimiento especialmente usado cuando se quieren reproducir fotografías de grabado, muy precisos. Cuando se quiere obtener una precisión total, se utiliza la fototipia, es muy compleja, es un negativo sobre una plancha de cristal con un compuesto de plata, se amplía, en fin, y precisamente por el soporte cristal la definición es máxima. Una edición de 306 copias que ustedes pueden
contemplar una de ellas, y es una rareza, y es una fortuna poderlas contemplar. Yo no la he visto completa la serie hasta hoy. E hice un trabajo sobre este hombre bastante largo, ¿no? No pude llegar a verla entera. Es algo realmente extraordinario, así que por favor disfrútenla. Ante un título como Historia Natural, esperamos encontrar una taxonomía del mundo. De hecho, si atendemos a la secuencia de imágenes de la serie, ante nuestros ojos parece desarrollarse la narración de un Génesis. Simplificando las clasificaciones de Werner Spies, que es el mayor especialista del mundo en Max Ernst, la serie se divide en 4 grupos temáticos. Bueno, Spies dice que son 5, pero mejor dejemos 4 porque los 2 últimos tienen que ver con la humanidad. El cosmos, los planetas, el mar y la tierra, el principio del Génesis. Bastantes láminas, se contemplan como esferas, como una especie de planetas. Poco nada más que 6, que todas las demás están ahí. El mundo vegetal, el mundo animal y el ser humano. Se completa el Génesis. Su variedad es inagotable, como la de un mismo Génesis, como la misma naturaleza. Y parece poseer la riqueza de lo universal precisamente por esa diversidad de fenómenos que se ponen en relación. Con la ilusión de las texturas de un mundo real, Ernst recrea su propia historia natural, mediante una combinación de formas conocidas y accesibles cargadas de nuevos significados. Esa es la gracia. Formas muy reconocibles. Además, los Frotás tienen el encanto ese de que uno se pregunta constantemente, ¿esto cómo está hecho? ¿De dónde proviene esto? Estamos jugando a encontrar la realidad. Y él coge y la transforma totalmente en bichos rarísimos, en algo monstruoso, ¿no? Realmente con un leve toque apenas, con un toque sumamente elegante. Para la gente que nos gusta la pintura, Max Ernst es considerado como un exquisito. Y lo es. Compruébenlo acercándose mucho a sus cuadros, poniendo la mirada de miope, poniendo el cuadro a un palmo de distancia. Y lo van a comprobar esa exquisitez, ¿no? Los Frotás tienen algo de universo visionario, de clasificación escéptica de la realidad. La fascinación que provocan emana probablemente de la confrontación entre lo minúsculo y lo enorme. Los Frotás son de cositas pequeñas, de cosas que caben en una mesita. Y lo que está representando es todo un cosmos. Planetas, animales, hasta seres humanos. El cambio de escala que supone la atribución de formas magníficas a huellas diminutas subvierte la mirada y también ejemplifica la identidad entre lo microscópico y lo macroscópico, algo de orden muy científico. Por último de verdad, para ir cerrando el círculo, volvamos a los collages. Si los collages del periodo Dada disfrutaban de un carácter epigramático, algo así como la representación de un pensamiento conciso, la representación de un pensamiento conciso, agudo o satírico, las novelas collages típicas del periodo surrealista nos proponen una tensión claramente narrativa. Son 3 las novelas collages de Max Ernst. Ya se pueden encontrar totalmente publicadas en cualquier librería o encargadas. Todas ellas tienen el aspecto de un relato en imágenes, casi de una novela gráfica, casi como si de una novela gráfica se tratara, que ahora esa palabra es muy comprensible, novela gráfica. Las voy a traducir porque no sé pronunciar muy bien el francés, La mujer 100 cabezas, que es la femme sans tête, la ambigüedad de Ernst en sus titulaciones. Esto podría ser La mujer 100 cabezas o La mujer 100 pechos, literalmente, con 129 collages y publicada en 1929. El sueño de una niña que quiso entrar en el Carmelo es como el orfanato, con 79 collages de 1930 y Una semana de bondad o Los 7 elementos capitales, con 182 collages de 1934. Los 2 primeros corresponden a La mujer 100 cabezas,
que también se puede traducir por la mujer sin cabeza. Sí, porque cien se pronuncia casi como sin. Es que el francés tiene esa gracia de los parónimos, de palabras que se pronuncian exactamente igual, con significados radicalmente diferentes. Y él lo aprovechaba perfectamente para acabar de marearnos con sus títulos y no saber al final dónde estábamos, ¿no? Las dos primeras se corresponden a la mujer 100 cabezas. Las siguientes, qué maravilla este collage. Aquí se ve perfectamente y la depuración de la técnica, porque llegó una depuración en la que aprovechaba de tal modo el recorte que provocaba una vibración constante. O sea, ¿dónde poner el recorte? El collage es muy simple, es simplísimo este collage. La imagen es tal cual toda de un grabado, ¿no? Lo único que ha hecho ha sido recortar un pájaro de por ahí y colocarlo justo ahí, saliéndose del zootropo. ¿Dónde está la gracia? En que parece una imagen completa. O sea, tiene tanta habilidad y utiliza un material ahora de la misma procedencia tan igual que es capaz de construir imágenes que nos confunden totalmente. Porque ya no sabes si es realmente la imagen de procedencia o es la imagen construida por él. Insisto en esa diferencia entre los materiales de origen de los collages de estos dos periodos, ¿no? Del Dada y del surrealista. Los primeros estaban confeccionados con elementos muy heterogéneos. En cambio, las novelas collage están construidas con un material gráfico de la misma procedencia. En definitiva, grabados o reproducciones de grabados silográficos. Y lo que les comentaba, en los puntos de unión entre lo recortado y lo mantenido, dado el mismo criterio gráfico, se produce una vibración casi cinética, que es lo que nos atrae también. De estos collages no hay en la exposición. Si tienen ocasión, búsquenlo y mírenlos, porque realmente se produce ese cinetismo. Es algo así como un pegamento visual. Y aquí nos resulta muy fácil pensar que el espíritu selectivo y perfeccionista de él sería equivalente a una cierta voluntad de estilo. Y así, a modo de conclusión, las tengo guardadas aquí, no sabía si me iba a dar tiempo, quiero acabar, y ahora sí, perdón, con unas palabras proféticas de Luis Aragón, publicadas en 1930 como prefacio de una exposición de collage. Decía Luis Aragón, un gran teórico del surrealismo junto con Breton: podemos imaginar la época en que los pintores que ya no trituren por sí mismos sus colores e encuentren infantil e indigno de ellos extender personalmente la pintura, y tan solo reconozcan a este toque personal que hoy en día aún otorga valor a los cuadros, el interés documental del manuscrito, del autógrafo. Podemos imaginar la época en que los pintores ni siquiera hagan que otros extiendan el color, ni siquiera dibujen. El collage nos da una primera impresión de esta época. Estamos seguros, también el frottage evidentemente, estamos seguros de que la escritura se dirige hacia la misma meta remota. Y esto no admite ninguna discusión. Cabría preguntarse ahora si Aragón no estaría pensando en las herramientas digitales actuales como el Photoshop o la inteligencia artificial cuando escribió este texto. Muchas gracias y disfruten la